A nombre de Codesi y de CompAqui, les agradezco su asistencia. Recuperemos el tiempo, ¿no? La sesión está programada para durar 2 horas. Vamos a tomar todo el contenido y lo podemos hacer sin ningún problema en hora y media, ¿no? Así es de que no te preocupes, vamos a recuperar y finalmente se puede grabar la sesión. Si por alguna circunstancia se tuvieran que retirar, no hay ningún problema, les podemos compartir el video para que puedan ver lo que hubiera quedado pendiente, ¿va? A nombre de Codesi les agradezco y a nombre de CompAqui vamos a hacer esta sesión. Estoy transmitiendo desde acá, yo soy ejecutivo comercial de CompAqui. Acá me refiero en Guadalajara. Estoy ahora en las oficinas de CompAqui, las oficinas matriz, y ustedes fueron convocados a través de nuestro distribuidor Codesi para hacer esta sesión. ¿De qué vamos a hablar? De los cambios fiscales 2017. Revisaremos todo lo que va a estar ocurriendo y también pasaremos un poquito por parte de lo que ya ocurrió, ¿sale? Entonces, bueno, esta parte que tiene que ver con CompAqui, voy a avanzarla. Simplemente sí me voy a detener en esta porque es importante que conozcan ustedes que ahora, además de ser proveedores autorizados de certificación, o sea, PAC, también obtuvimos la autorización como proveedor de certificación y recepción de documentos digitales, lo cual nos permite ayudarles con la entrega de sus obligaciones fiscales a través del propio sistema. ¿Sale? Esta es la agenda del seminario. Lo que vamos a ver el día de hoy son 2 bloques de información, una que es teórica completamente, en donde estaremos revisando los cambios al anexo 20, lo que significa una nueva versión. Ahora tenemos la versión 3.3 de anexo 20. Ahorita vamos a desmenuzar exactamente de qué se trata esto. Después seguiría el tema de CFDI pago. ¿Cuándo tenemos que generar este CFDI pago? ¿Qué implica? ¿En qué sistemas lo vamos a hacer? Después estaremos revisando detalles de la cancelación de los comprobantes. ¿Qué es lo que tienes que conocer en relación a la cancelación de los comprobantes? Hay reglas nuevas al respecto, entonces es importante que lo conozcan. Pasaría después el tema del DP-IVA. Como ustedes seguro habrán escuchado en los últimos meses, hay una manera distinta o alternativa a la DIOT. Es más que distinta, es alternativa. Entonces, hoy les estaré mostrando a través de pantallas cómo funciona esta nueva opción, ¿sale? Y por último, un así muy breve repasito de la nómina digital 2017. Esto es un tema que finalmente sabemos todos, pues ya debíamos de haber hecho los cambios. Los cambios deberían de haber quedado terminados en el último día de marzo. Y bueno, ahí sería más que otra cosa como para que comentemos si en tu caso no se hizo ese timbrado con la 1.2 de enero, febrero y marzo, pues, ¿qué hay de sugerencia? ¿Qué es lo que todos hemos ya visto en ocasiones anteriores al respecto? ¿Sale? Y por último, en el segundo bloque, revisaremos ya la aplicación. Entraremos a CompAqui Contabilidad en su versión 9.3.1, es la última, y les voy a mostrar qué características nos pueden ayudar a sacarle provecho al sistema contable. ¿Sale? Entonces, bueno, para ya no entretenernos más, vamos directo a los temas. El primero de ellos, decíamos, era los principales cambios y lo que le da forma al nuevo anexo en su versión 3.3. Esta versión del anexo, la versión 3.2, se utiliza de forma obligatoria desde el 1 de julio del 2012. Y fue desde ese tiempo que se estuvieron haciendo los ajustes o cambios directamente sobre esa versión. Ahora, con las áreas de oportunidad que ya había mencionado en Control SAT, lo que se va a hacer es ya hacer cambios que finalmente sí provocan que cambie la versión. Ahora sí estamos hablando de una nueva versión de anexo 20 y de ser 3.2 pasará entonces a ser la versión 3.3. ¿Sale? Ahorita vamos a ir revisando exactamente cuáles son esos cambios que implican y en qué de algún modo van a beneficiar a alguno de ellos y en cuáles tenemos o necesitamos poner atención, ¿no? Especial atención porque quizás pues son medulares. Así es de que esto lo que nos va a traer es pues el beneficio de que la factura va a contar con información más precisa de las transacciones, ¿no? Además de que nos ayudaría con la construcción de la contabilidad electrónica. Creo que ahí sí va a haber un impacto positivo una vez que ya se hagan los cambios. Digamos que la parte complicada será pues, aplicar los cambios, ¿no? Una vez hechos los cambios tendremos algunos beneficios. Bien,
Vamos a ver como una especie de resumen de la problemática que detectó el SAT. Lo primero que encontraron fue poca eficiencia en el proceso de facturación. Sale, en la mañana tuvimos una sesión acá en Guadalajara, presencial, y decía, pues no sé si necesariamente van a provocar que el proceso de facturación sea más eficiente, y me refiero a la emisión. Si hablamos ya de la gestión de todo el proceso desde la emisión hasta la contabilización, yo creo que ahí sí, ¿no? A lo mejor ahí cambiaríamos nada más la última palabra, en vez de facturación sería pues el proceso completito de comercial y contable. Entonces, bueno, sí ayudaría ahí. Otra parte de la problemática fue la complejidad administrativa en la suma de los impuestos, porque finalmente estaba un poco como revuelta la información de los impuestos y provocaba que hubiera descuadres en los datos, ¿no? ¿Cuántas veces no encontraron ahí descuadres, por ejemplo, en el IEPS o cosas por el estilo? Entonces, bueno, ahora se hará de una manera diferente. Había complejidad para relacionar pagos también. Se encontraban muchos comprobantes con valor cero y negativos, lo cual provocaba problemas de interpretación. Hablo de interpretación específicamente de los sistemas, ¿no? Evidentemente, los contadores no tenían ningún problema en entender cuando se estaban emitiendo facturas en cero o con valores negativos. Sin embargo, al momento de hacer procesamiento de información a través de los equipos, ahí sí quizás había más problema para que el sistema pudiera interpretar la información. ¿Qué más? Había un registro no estandarizado de campos. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo muy claro. En la cuestión de las monedas, tú podías poner pesos, tú podías poner moneda nacional, tú podías poner MXP, lo que se te ocurriera. Hay una grabación en YouTube que es propia del SAT, ¿no? Si tú te metes a YouTube y buscas SAT y específicamente buscas los canales, hay una grabación que tiene que ver justo con este cambio del anexo 20, y la persona del SAT que estaba haciendo la sesión menciona que incluso, se me hace a mí hasta de risa, pero pues él lo mencionó, ahí está el video, ustedes lo pueden revisar en internet, que hay comprobantes donde aparecía la palabra varos, nada más para que se den una idea, ¿no? O sea, obviamente un sistema no puede interpretar ese modismo, por lo tanto, pues, así como eso es un ejemplo extremo, había tantas maneras de poner el peso que finalmente provocaba errores, por lo que se hará ahora, se usarán catálogos para estandarizar. Había campos con longitudes enormes, y creo que si alguno de ustedes trabaja con una constructora lo tiene más que claro. Las constructoras que le facturan a municipios hacen facturas que parecen todo un tratado de comercio internacional, ¿no? Ponen tantas cosas que finalmente pareciera que no es una factura. Entonces, bueno, eso es otra situación que también se detectó como problemática por la interpretación, porque la hacía más compleja. Receptores inexistentes, y creo que ahí ustedes pues, saben que hay un chorro de aplicaciones en Internet que te permiten generar RFCs con todo y homoclave, pero finalmente eso es nada más, digamos que la generación no implica que exista realmente en la página del SAT. ¿Qué más? Un complemento de comercio exterior que era poco eficiente. Por lo tanto, esta versión 3.3 del anexo 20, entre los ajustes que se realizaron, algunos de ellos son la eliminación de los atributos de recepción, perdón, del domicilio para el receptor. O sea, en el XML ya no debería de haber información de domicilio en los datos de tu cliente. Solo vas a requerir el RFC del cliente para facturarle. En caso de extranjeros, se requerirá que el país de residencia, perdón, país de residencia fiscal y el número de registro de identidad tributaria. Hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, pues es el Tax ID. ¿Qué más hay de ajustes? Se realiza el cálculo de los impuestos por cada concepto. Esto lo que va a traer como beneficio es que ya no esté revuelto y que haya descuadres tan evidentes como los hay ahora, ¿no? Ahora sí, cada línea, cada partida tendrá su cálculo de impuestos, por lo que provocará una mejor organización de la información dentro del XML. También
se va a eliminar la posibilidad de capturar valores en cero y números negativos. Si ustedes tenían tenían, bueno, sí, tenían esta práctica en la que si te daban un anticipo al momento de facturar, hacías un movimiento negativo para descontar el anticipo, pues eso ya no lo podrás hacer, ¿va? Tendrás que hacer uso de algún otro documento para poder eliminar ese monto. ¿Qué otro ajuste hay? La inclusión de varios catálogos, y ya lo había mencionado hace un momentito, ¿no? De moneda para evitar el problema que les comenté hace rato, régimen fiscal, etcétera. Van a trabajar, esta versión se trabajó pues para que se homologue la información que traiga, para que sea uniforme. Y me refiero a que uniformidad en cuanto a lo que pone cada contribuyente, o sea, que si uno pone pesos, pues todos pongan pesos, ¿no? Al final será el catálogo, perdón, dictará exactamente lo que debe de llevar. Dice por acá, está Salvador Díaz haciendo una pregunta en el chat. Dice, si tengo trabajadores en cero, ahí supongo que la duda es, entonces, ¿cómo voy a generar? Es porque a lo mejor pues pidieron permisos sin goce de sueldo, cosas por el estilo, y al final el recibo termina quedando en ceros. Esa es la pregunta, Salvador. Sí. Bien, hasta este momento lo único que ha publicado el SAT es que esos documentos que tú estabas emitiendo con valor cero, que pasa lo mismo quizás con facturas que antes se emitían con valor cero porque les dabas un descuento del 100%, pues bueno, lo que hasta este momento tienen publicado es que tendrás que hacer uso de otros documentos, perdón, para finalmente hacer el descuento de ese monto. En este caso no hay problema, Diego. Digo, si ya lo timbraste es porque hasta ese momento no había ese cambio. Sí, Lourdes, es válido. De hecho, es la manera en que el SAT ahora lo propone, ¿no? A través de las preguntas y respuestas que tiene frecuentes, es así. Que es una práctica que ya algunas empresas usaban, ¿no? El de realmente entregar más bien como una nota de crédito, por ejemplo, ¿no? Para eliminar ese monto. Eso es lo que el SAT está recomendando, hacer uso, pues, de otros documentos, otros comprobantes fiscales para poder eliminar. Específicamente me quedó ahí un poquito la duda de lo que preguntaba originalmente Salvador respecto del timbre específico para los empleados. Fabi, no sé si está a la mano alguno de los asesores que tenga ya, que se le haya presentado ya este caso, para que nos eches la mano a comentarlo con él y por favor contestar a través del chat. Si no, de todas maneras, Salvador, aguántanos poquito, en un momento más te tenemos la respuesta de ese dato, ¿no? A ver si ya tenemos algo más preciso al respecto, porque en las facturas es muy simple solucionarlo. En el caso, pues, de los trabajadores en la nómina es un poquito más complejo. Aguántanos poquito y te vamos a responder. Al final, esto implica los cambios que, que están previstos que inicien a partir de, en el caso de la nómina, si es en la versión 1.2, tienes toda la razón. Aguántame entonces poquito y ahorita resolvemos esa duda, ¿va? Siguiendo por lo pronto con lo que estábamos mencionando, nos quedamos en esta parte de la inclusión de varios catálogos como moneda, régimen fiscal, etcétera. Faltaba la última, que tiene que ver con las reglas de validación que finalmente le toca ejecutarlas al PAC. En este caso, el PAC es quien recibe la solicitud del timbrado y una vez que recibe la solicitud, tiene la obligación de validar que en el RFC aparezca un dato que sí existe en las listas del SAT. Ese sería exactamente la situación. El PAC sería quien tendrá que revisar, validar pues que exista el RFC. Siguiendo pues, habrá entonces 22 nuevos campos. De esos 22 campos, 14 son requeridos para una factura electrónica simple, o sea, obligatorios pues, ¿no? Se utilizan catálogos y plantillas para estandarizar la captura de información. Sale algo que mencionan en esa grabación del SAT que está en YouTube. La persona del SAT menciona que habrá un tercer tipo de datos. Anteriormente solo había datos opcionales y obligatorios en el anexo 3.2, digamos, ¿no? En la versión 3.2. Ahora existe otro tipo de dato que es condicional.
Y para eso se utilizarán estas plantillas que menciona este punto que estamos revisando, ¿no? En la plantilla, digamos, y obvio, esta parte es técnica, o sea, ustedes no tendrán que preocuparse por eso. El sistema será quien hará la validación. La plantilla ayudará a que se haga el proceso completo, que diga, a ver, me está diciendo, por poner un ejemplo, que es dólar, entonces, dato condicional, si tengo como moneda dólar, me tiene que poner tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio vendría a ser un dato condicional. Siguiente, se incluyen reglas de validación de la factura electrónica como lo que ya mencionamos hace rato, ¿no? Como el RFC. Y después también se utilizarán 17 catálogos, de los cuales el de productos y servicios es uno de los más complejos. Aquí en este listado que mostramos, señalamos o resaltamos ese catálogo 14 que es de productos y servicios, porque es el que incluye o implica, perdón, un poco más de análisis. Esa es otra parte que aparece ahí directamente en el anexo 20. Lo que me interesa es que vean justo esto. Voy a aquí utilizar, que tienen ahí, es un extracto, perdón, de el anexo 20, específicamente del catálogo de productos, servicios. Lo importante de aquí, para aterrizarlo, es, tú tienes ya, desde hace tiempo, pues todo tu catálogo de productos que has estado facturando a tus clientes. Entonces, lo que se prevé ahora es que hagan algo parecido a lo que ya ocurrió en su momento con el catálogo de cuentas de contabilidad y lo que ocurrió con los conceptos que tienes en el sistema de nóminas. ¿Qué ocurrió? Pues que finalmente asignaste un agrupador. Esto, véanlo así, más o menos como un agrupador. Y lo importante, o aquí lo que es un poquito más complejo, es que vean la cantidad de registros que tiene ese catálogo que deberán de analizar para asignar a cada uno de sus productos o servicios. Son 52,800 registros. O sea, sí implica que tengas que sentarte a analizar de tu catálogo de productos cuál le corresponde. Todo lo que han estado haciendo o que se menciona en estos cambios, pues implica que haya como más coherencia en la información, ¿no? Tú tienes un régimen fiscal. Ya había mencionado hace rato que en las reglas de validación implica que validen también el régimen. Esto el PAC, ¿no? El PAC validaría tu régimen. También validaría tu actividad. Y entonces tiene un poco más sentido ahora que tengan asociado un código agrupador, porque entonces tendrá que tener sentido con tanto con tu régimen y con la actividad. Entonces van ahí como de algún modo amarrando toda la información para que prácticamente para tener todo más controlado, ¿no? Algo que también hay que resaltar es que la logística de llenado es compleja porque finalmente implica ese análisis que ya mencionaba. Necesitas, por tanto, actualizar tus productos dentro de tu sistema. Esto es porque vas a ir a cada uno de ellos a agregarle el agrupador o el código del catálogo del SAT. Esto, digamos que sería como la parte, pues no quisiera usar la palabra negativa, pero es la parte complicada, digamos. En el caso de la que sigue, nos dice, las siguientes dos dicen, puede servir para contabilizar y para explotar la información. Algo que nos había estado deteniendo para poder, por ejemplo, digerir una compra. Cuando tú haces una transacción, le compras a un proveedor, él te envía una factura que finalmente tiene el producto. El problema que ocurría era que el proveedor tiene un código asignado a ese producto y tú tienes otro. Entonces ahora, considerando que va a estar homologado a través del catálogo del SAT de productos, la factura que él te emita a ti, que tu proveedor te mande, tendrá el código que finalmente tú tendrás que asignarle a tu producto, por lo que te ayudará eso a que el sistema pueda digerir esa compra y te cargue tus cuentas por pagar y tus inventarios. Además, claro que te permite contabilizarlo. O sea, esa es la parte positiva. De ahí es de donde vamos a explotar la información. Y bueno, además de eso, sí es importante que consideremos, puede ocasionar serios daños en la información fiscal, ¿no? Sí, esto sí es algo que debemos de cuidar mucho porque finalmente, si asignas mal el código del catálogo, le estás informando al SAT de algo que estás vendiendo que quizás no es exactamente lo que tú vendes. Entonces, ojo con eso, por eso menciona aquí, serios daños en la información fiscal. Por último, dice, se requieren vistas especiales para este atributo y ya les había mencionado, pues ahí
Sencillamente es una cuestión técnica que nosotros nos encargaremos de que se aplique en los sistemas. Eso sería transparente para ustedes. Siguiendo con los ejemplos del cambio, se validará que el RFC del receptor esté registrado ante el SAT y este listado lo estaría entregando el SAT a los PAC y se renovará día con día. Además, se usarán zonas horarias basadas en el código postal del emisor. Con esto, la autoridad conocerá el momento exacto en el que se emite el comprobante. Los PACs, por su parte, están obligados a validar el régimen fiscal. Ya lo habíamos mencionado hace un momentito, ¿verdad? Del emisor y será validado contra catálogo. Si es de que, como ven, pues ahí van como amarrando la información una con otra para que tenga coherencia. Se validará que no existen valores negativos. Se validarán tipos de moneda y decimales que soporta la moneda. ¿Cuándo inicia esta obligación? Hasta el momento, lo que tiene publicado el SAT es que el inicio de la obligación es a partir del 1 de julio de 2017. Aquí está, ¿no? Este es un pantallazo tomado directamente de la página del SAT y la vigencia es a partir del 1 de julio de 2017. Actualmente, si ustedes entran a la página del SAT, verán exactamente esto. Aquí está parte de, bueno, el anexo 20 finalmente, y aquí están estos catálogos que estuve mencionando y pues listos para que ustedes los puedan echar una hoja de recomendación. Ya vayan conociendo los catálogos para que sea mucho más fácil la transición. Y bueno, hasta ahí termina esta primera parte que tiene que ver con la emisión de los comprobantes fiscales y el anexo 20 en su versión 3.3. Ahora vamos a pasar al segundo de los temas, que es el complemento CFDI por pagos realizados. Y bien, ¿qué es este complemento, no? De repente como que hasta ya nos escuchamos raros hablando de tantos diferentes siglas, ¿no? Que si CFDI, que TXT, que XML, complemento XSD, es toda una terminología que antes quizás no se escuchaba, ahora pues hemos tenido que estarnos adaptando a ella. Exactamente qué es, para ya aterrizarlo, es un nuevo documento para comprobar uno o varios pagos realizados a una o más facturas. Es opcional para operaciones con pagos en una sola exhibición. Ahorita va a quedar muy claro exactamente en cuáles sí y en cuáles no. Bien, en términos muy simples, entonces es un comprobante de pago digital, así tal cual. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplificar el modelo de pago en parcialidades y facilitar la conciliación de las facturas contra los pagos. La problemática que se tenía y que se busca resolver a través de este complemento, de este pago digital, vamos a decirlo, para que se oiga más coloquial, la problemática era la imposibilidad de saber si la factura ha sido pagada o no. Luego, la cancelación indebida de facturas pagadas, duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades, emisión de CFDI en operaciones a crédito o pago diferido en las que el receptor no realiza el pago, pero sí utiliza para deducir y acreditar impuestos, ¿no? De repente, pues ustedes quizás se pueden haber dado cuenta de casos como este. Finalmente, eso es lo que busca, esa problemática busca eliminarse. Bien, una disculpa, me quedé un poquito callado porque estaba recibiendo la respuesta a la duda que tenía el compañero Salvador respecto a la emisión o el timbrado, mejor dicho, perdón, en donde el empleado pues había quedado prácticamente en ceros. No habíamos hablado específicamente de circunstancias, de por qué no se le tenía que pagar, pero bueno, aquí lo que estamos considerando en la respuesta que tenemos es que en el caso de un trabajador específico que su recibo tuviera que salir en ceros, no tendrías realmente que timbrar el recibo. Puede quedar ahí en tu sistema la evidencia de por qué, cómo sucedió, perdón, la incidencia. Vamos a pensar que fueron permisos o que a lo mejor estás ¿qué te diré? En un litigio ahí porque se terminó la relación laboral y realmente pues no está trabajando, no se timbraría, tú finalmente ahí pones la incidencia y terminas al final sin timbrarla. Acá nos mencionan, tú registras la incidencia en el periodo donde debió de haberse pagado, al final la incidencia lunaría
anularía, perdón, ese monto. Y pensando, por ejemplo, que en 2 semanas no se trabajó y que es periodo semanal, entonces esos 2 periodos de ese trabajador no se timbrarían. ¿Sale? Básicamente eso es lo que tenemos nosotros por este lado hasta el momento. Esto es respecto de la duda que tenía Salvador hace rato en cuanto al timbrado en ceros y cómo podía resolverse, ¿no? Bueno, acá lo estuvimos checando con, con el equipo de desarrollo y de la gerencia del diseño, mejor dicho, de nóminas, y eso es lo que nos están respondiendo, ¿sale? Me regreso entonces a lo que estábamos viendo, que es el segundo de los temas, y estábamos en la parte del complemento, ¿no? ¿En qué operaciones, pues, va a aplicar la entrega de este comprobante de pago? Habría 3 opciones, ¿no? En pagos en parcialidades, en pagos en una sola exhibición que no sea cubierta al momento de la expedición, y en operaciones a crédito pagadas en fecha posterior a la emisión del CFDI. Vamos a avanzar un poquito más para desmenuzar todo, ¿no? Existía la regla 27132 y a partir de la tercera modificación a la miscelánea para 2016 se modificó. Entonces nos decía esa regla, los contribuyentes podrán señalar dentro de los comprobantes la información con la que cuenten al momento de expedirlos, ¿sale? Solamente puedo poner lo que en ese momento realmente conozco y ya ocurrió. Por tanto, la facilidad de poder poner NA en el método de pago cuando no se realice una sola exhibición seguirá existiendo. Tú puedes seguir poniendo NA, pero esto de poner NA va a estar condicionado a que una vez que se reciba el pago o pagos, se deberá emitir por cada uno de ellos un CFDI al que se incorpore el complemento para pagos a que se refiere la regla 27135. O sea, si yo estoy emitiendo una factura y no conozco el método de pago, no me están pagando en ese momento, pues, le puedo poner NA. Cuando me paguen, entonces, si fue a los 2 días, al siguiente día, o 2 horas después de que emití la factura, entonces, en ese momento emito un comprobante de ese pago que se apegue a las reglas que corresponden a la regla 35. Entonces, bueno, aquí la 35, que fue nueva en esta tercera modificación en 2016, dice, cuando las contraprestaciones se paguen en una sola exhibición, se emitirá un comprobante por el valor total de la operación. Estamos hablando de la factura. Y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen. El comprobante, pues, del pago. En ese comprobante deberás señalar 0 pesos en el monto total de la operación. Con esto evitas que se duplique el ingreso, ¿no? Y como método de pago, le pondrás la expresión pago. Aquí deberás de incorporar el complemento para pagos. O sea, básicamente ahí suena medio raro porque usan la palabra complemento, ¿no? Úsenlo indistintamente. Desde que estoy hablando de emitir un CFDI por cada uno de los pagos, estoy hablando de un comprobante del pago. Se acabó, no hay más. Con ciertas reglas que me señala en el anexo 20, perdón. Dice por acá, Hilda, es de la propia página del SAT. Ahorita que abrí el chat para ver las preguntas, estoy viendo la pregunta de Hilda, donde dice que se quedó con la duda para descargar el catálogo de los productos y servicios, ¿no? Es propiamente en la página del SAT. Si quieres, vemos la posibilidad de a través de Codesi mandarte la liga donde lo puedas descargar, ¿va? Respecto a lo que comenta Lourdes, en ese caso, si un cliente tiene crédito y quiere forzosamente que se le emite la factura con el método de pago de transferencia electrónica, ¿es válido? Esa es la pregunta, ¿no? Segunda parte de la pregunta, o forzosamente tengo que emitir la factura como NA y cuando pague poder transferencia electrónica. Ahí, Lourdes, la realidad, tenemos como dos cosas, ¿no? Como la parte de apegarme a las reglas del SAT o trabajar acorde a la realidad, a mi relación comercial, lo podría decir yo. Si nos fuéramos por la fácil, la respuesta es, tienes que poner NA
independientemente de lo que te diga tu cliente, y en su momento entregar el comprobante de pago. Eso es lo que debería de ser. Esa es la respuesta más fácil. Pero en la realidad, a lo mejor, ¿qué va a pasar si en tu relación comercial ese cliente te representa el 80% de tus ventas y él te exige que lo hagas así? Yo te aseguro que vas a tener a todo tu departamento de ventas encima y a gran parte de la empresa pidiéndote que lo hagas así, que le pongas el método que él diga, y si al final, al momento que cayó, no es exactamente el que te había dicho, pues canceles el comprobante. La situación es esa, ¿no? Si tú te aventuras a poner un método de pago y finalmente termina siendo otro, ese documento que originalmente generaste y que tenía un método de pago que finalmente no fue, entonces tendrá que ser cancelado porque de otra manera no va a ser deducible. Que es parte de lo que dice Víctor, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, lo vas a tener, lo tendría que cancelar el emisor para que lo hiciera deducible, digo. Es ahí una cuestión de trabajar a lo mejor con los clientes que tomen esa postura y, y tratar de hacerles entrar en razón, porque finalmente pues es lo más conveniente para todos, usando el argumento de la deducibilidad, ¿no? Es que finalmente, Lourdes, el SAT no podría saber por el momento en que tú lo emitiste que no tenías ya el método de pago a la mano. No, no creo que hasta este punto hagan el cruce de en qué momento cayó. Vamos a pensar que fue una transferencia, pero como método de pago puedes tener algún otro método que no implique un registro de la hora. Entonces creo que todavía no han llegado hasta ese punto, ¿no? Por otro lado, lo que te puedo decir es que si se da todo el proceso y tú emitiste el documento, la factura con un método de pago y al final te entregaron otro, entonces sí ahí ya no es deducible, entonces sí tiene repercusión para lo que tú me dices. Es correcto lo que dice por acá Ángel, ¿no? En bancos de compa aquí al momento de capturar también te pide el número de cuenta y banco de donde se recibió el pago. Sí, no, finalmente pues tendrías que agregar la información. Pero ustedes de algún modo traten de defenderse. Exacto, ahí lo dice Isidro, ¿no? Siempre y cuando no se cancele. Si lo cancelan y ponen el método correcto, pues ya no pasa nada, ¿no? Sigue teniendo, se puede deducir, pues. Este, siguiendo, pues, lo que yo decía es de algún modo traten de defenderse con la regla. O sea, la regla, por eso decía, habría que tratar de negociar con los clientes y hacer uso del fundamento legal. Y aquí lo dice claramente, ¿no? Déjenme regresarme un poquito. Esta es la 35, esta es la 32. Los contribuyentes podrán señalar la información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes respectivos. Lo que ya ocurrió, pues, lo que sí es real. De algún modo, digo, yo lo que a veces les recomiendo es esta información, hágansela llegar en este caso, a sus clientes para que sean conscientes de ello, ¿no? Muchas veces eso también ayuda. Mándenlos a, a este tipo de sesiones, invítenlos cuando participen para que también sean conscientes de lo que implica el tipo de solicitudes que de repente les hacen, ¿no? Yo sé que muchos de estos cambios implica cambios en los procesos de las diferentes empresas y la naturaleza de repente es como, no, mi proceso no me permite eso, entonces yo no voy a cambiar mi proceso, yo te exijo que tú le pongas lo que yo te estoy pidiendo, pero cuando eres consciente de lo que implica tu solicitud, pues quizás puede que cambie la propia, ¿no? La solicitud me refiero. Entonces, bueno, como recomendación, esta presentación que tengo aquí en pantalla, se las vamos a hacer llegar. Entonces, tú la puedes compartir con quien tú lo creas conveniente o ármate un comunicado. A partir de julio, entra en vigor los comprobantes de pagos. Por tanto, las políticas son estas, ¿no? Y ve avisando. Esa es otra que puedes aplicar. Entonces, bueno, a quien te invitó el día de hoy, perdón, puedes pedirle las láminas
la presentación, pues, para que tengas el fundamento legal y lo compartas con tus clientes. La otra, les digo, además del comunicado, estaremos haciendo sesiones todavía en lo que resta del tiempo para hacer este cambio, otras nuevas sesiones para que a lo mejor los invites, ¿no? Si te llega el correo, dile, mira, hay esta sesión, checa la info porque implica cambios en nuestros procesos, ¿no? Porque en la manera en que estamos trabajando quizás ya no lo podamos hacer porque estaríamos incurriendo en retrabajos más que otra cosa. Como bien lo decía Isidro, finalmente pues cancelamos el documento y con eso al emitirlo nuevamente y poner el método correcto todo se arregla, pero eso implica retrabajo y no es necesario, ¿no? Es mucho mejor, le pones el NA y luego generas. O hay dos caminos, lo cancelas en un momento o de inicio le pones NA y luego entregas el comprobante del pago me refiero. Esto también le pega a las cancelaciones. Entonces, respecto de las cancelaciones, nos dice la misma regla 27135 en el cuarto párrafo. Cuando ya se cuente con al menos un comprobante de pago, lo voy a resumir en eso, que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, entonces el CFDI emitido por el total de la operación, estoy hablando de la factura origen, no podrá ser objeto de cancelación. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones. Esto se publicó desde el 5 de diciembre de 2016, hablo del estándar técnico de esta versión número 1 de los pagos. Y el inicio de la obligación entonces es a partir del 1 de julio del 2017. ¿Sale? Entonces, ojo porque ya los dos primeros temas que hemos visto hoy tienen inicio a partir del 1 de julio. Es una fecha en este año muy importante en el calendario fiscal. Es necesario que lo tengas en mente para que ya vayas haciendo tu plan de cómo vas a hacer uno y otro cambio, ¿no? Ya decíamos hace rato, váyanse descargando los catálogos de la página del SAT, váyanlos conociendo, ya vayan planeando cómo lo van a implementar para que en el momento que aparezcan las modificaciones en el sistema, tú las puedas aplicar de la manera más rápida posible y estés listo en tiempo. Siguiendo con el método de pago, aquí está, creo que más claramente ya cómo terminaría funcionando todo. Habría dos escenarios, ¿no? Parcialidades o una sola exhibición. Si esta transacción es en parcialidades, por lo tanto tú no puedes saber cómo te van a pagar esas parcialidades. No tienes a ciencia cierta el método que van a aplicar. Entonces lo que tienes que hacer es poner NA. Y cuando te paguen, entregas el comprobante de pago, como lo dice la regla 27135. Dice Osvaldo acá en el chat que si los FDI de pagos van a llevar cantidades o serán, o tendremos que poner cero, ¿no? Fíjate, la respuesta es curiosa, Osvaldo, las dos cosas. Ahorita es más, me voy a adelantar un poquito en las láminas, me regreso inmediatamente, nada más para explicar esta pregunta que hace Osvaldo. Nada más dame chancita, Osvaldo, de terminar esta lámina y, o bueno, inmediatamente me iré a explicar por qué contesto que va a llevar cantidades y además cero. Ahorita te voy a explicar por qué son las dos cosas. Decía, por este otro lado está una sola exhibición. Si fuera una sola exhibición, hay tres opciones: que me paguen antes de facturar, que me paguen al momento de facturar o después de facturar. En las dos primeras, está claro que si me pagan antes de facturar al momento, entonces conozco el método de pago. Y si conozco el método de pago, entonces aplico el catálogo de método de pago. Y por tanto, ya no tengo que hacer nada después. Sin embargo, si me pagan a una sola exhibición, pero después de facturar, entonces no puedo aplicar el catálogo. Necesito poner NA. Y cuando me paguen, entrego un comprobante de pago. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho esto, ahí me fui muy rápido. Me voy a regresar. Estamos en la 27. Déjenme, busco una lámina que está un poquito más adelante que deja clarísimo ese dato del complemento. Esta lámina, Osvaldo,
me muestra en primera instancia, déjame cambiar nada más el puntero por una pluma. O igual acá. Da lo mismo. Todo esto esta parte lo contiene cualquier XML, todos los XML, ¿sale? Sea una nota de crédito, sea un recibo de nómina, sea un documento que estamos expidiendo por una transacción de comercio exterior, cualquier XML de comprobante fiscal digital trae esto como base. Aquí aparece el meollo del asunto. Lo que venga de datos en el complemento es lo que le va a dar la naturaleza al comprobante. Si lo doy aquí siguiente, esto es parte del tema de nóminas, por eso me adelanté poquito. Entonces, todo lo que vemos acá, todo esto son datos que corresponden a un recibo de nóminas. Entonces, si fuera un comprobante de pago, tendrá esta información y aquí en vez de decir complemento de nómina, pues dirá algo así como complemento de pago. Imagínatelo así. Y claro, evidentemente estas etiquetas cambiarán, ¿no? Pues no tendría nada que ver aquí un deducciones dentro de un complemento de pago. Esos datos estarían cambiando, ¿sale? Básicamente, eso es de lo que se trata los complementos. Entonces, bueno, centrándome específicamente en la pregunta de Osvaldo. Aquí, en esta primer parte de datos, Osvaldo, en el complemento de pago, en algún campo por aquí te va a pedir el monto y ahí le vas a poner 0 pesos en esta parte. ¿Sale? Y acá, en el detalle del complemento, que ahí dirá pago, en esta parte, en vez de nómina, pues dirá pago y aquí tendrá otros datos diferentes. Aquí es donde, ya en el nivel más específico, vas a poner el monto exacto de ese pago. Claro, tú lo vas a capturar en el sistema se encarga de hacer este acomodo, obviamente, ¿no? No sé si fui claro, Osvaldo, al respecto de por qué va a tener los dos. Lo único que faltaría ahí revisar para que quedara absolutamente claro, creo es, me voy a regresar, estábamos en la 27 y es esta lámina. Dice, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, déjenme nada más otra vez volver a poner la pluma. Cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación. Ahí estamos hablando de la factura, ¿sabes? En el momento en que esta se realice. Y posteriormente se expedirá un comprobante por cada uno de los pagos que se efectúen. Voy a tratar de dibujar aquí. Imagínate que esta era la parte de datos que dije que son generales de cada factura. Y de aquí se desprende la otra cantidad de datos que es el complemento. Entonces, dice aquí, posteriormente se expedirá uno por cada pago que se efectúe en el que deberá señalar 0 pesos. De este lado le vas a poner el 0 en el monto total de la operación y como método de pago en la expresión pago, debiendo incorporar al mismo el complemento para pagos. Y acá en el complemento vendrá la información que corresponda a el monto exacto que corresponde para ese pago y claro, el documento origen, vamos a suponer que acá anda la factura original, ¿no? Esto finalmente es un solo documento. Hasta ahí, Osvaldo, sí alcancé a responder la pregunta.
Sale, excelente. Me regreso. Por acá Víctor me dice que si ponemos la 26, esta es la lámina 26. Adelante, Víctor, ¿cuál es la duda? ¿O le quieres tomar un pantallazo o algo por el estilo? Al final recuerda que las láminas te las vamos a poder compartir. Y además se está grabando la sesión. Ah, la sesión se está grabando, ¿eh? Y te vamos a compartir la grabación. Además, claro, te vamos a compartir las láminas. La intención de nosotros es que ustedes tengan todo esto a la mano porque sabemos que les va a ayudar a aclarar ciertas cosas. Ah, excelente, mejor. Sí, te las pasamos, tú se las compartes a tus alumnos para que pues, tengan esta información que creo sí es bastante útil. Hasta ahí terminamos entonces este segundo tema que tenía que ver con el complemento para pagos. Y bien, ahora pasamos a otro, al tercero de los temas, y este tiene que ver con la cancelación de los comprobantes. Y ojo, vean lo que dice. Perdón, ahí lo moví de más. Dice el tema, con aceptación del receptor. ¿Sale? Entonces ahora tienen que notificar a su cliente que le van a cancelar alguna factura que le emitieron. Esto creo que todos lo sabemos, dice por acá. ¿Por qué se cancela una factura? Pues hay un montonal de motivos por los cuales podríamos llegar a cancelar una factura. Aquí necesitamos algunos. Esta me la voy a brincar. Me voy a ir a esta otra. Porque acá ya estamos entrando en la carnita. Aquí sí dice, de acuerdo a las modificaciones del artículo 29A, a partir del 1 de julio, nuevamente, ojo con la fecha, les decía, es un dato, es una fecha importante para el calendario fiscal de este año. A partir del 1 de julio de 2017, las facturas electrónicas solo podrán ser canceladas cuando el receptor acepte dicha revocación. Y aquí está el extracto del artículo 29A del Código Fiscal en este año, ¿no? Dice, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Y bien, ¿por qué está ocurriendo esto? Esto responde a que se han recibido bastantes denuncias, esto es lo que menciona el SAT, de contribuyentes por cancelaciones arbitrarias de sus comprobantes por parte de los proveedores. Para eso, Isidro, sí hay algo considerado, ¿eh? O sea, ahorita vas a ver, conforme vayamos avanzando, sí suena así de repente como, oye, pues si en este momento estoy capturándola y me equivoqué y yo me estoy dando cuenta que me equivoqué, ¿cómo que no puedo cancelarla, no? A lo mejor todavía ni siquiera lo he notificado. Pues sí hay consideraciones al respecto. Ahorita vamos avanzando y vas a ver que ahí aparece la respuesta a esa pregunta. Bien, siguiendo entonces, ¿qué se busca? Evitar que los emisores cancelen CFDIs arbitrariamente y además que los receptores cuenten con la tranquilidad de ser notificados en caso de que requiera cancelarse algún comprobante. Y de algún modo, pues sí, a todos nos protege como contribuyentes que reciben facturas, pues que te avisen, ¿no? Obviamente haciendo ciertas consideraciones, como lo que ya visualizó Isidro. Dice acá, ¿cómo se va a notificar o cómo se va a solicitar esa cancelación? Será a través de una solicitud de cancelación en el buzón tributario. ¿Sale? Aquí dice la regla 27138. Cuando el emisor de un comprobante requiera cancelarlo, enviará al receptor una solicitud de cancelación a través del buzón tributario. Aquí es un extracto de la regla 27138, repito. Bien, por su parte el receptor deberá manifestarse a través de ese mismo medio, del buzón, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la solicitud.
tendrás que, pues básicamente aceptar o negar la cancelación del mismo. Algo muy importante, el SAT considerará que el receptor acepta la cancelación si pasan las 72 horas que dice acá arriba y no te manifestaste. Así es de que si te haces el occiso, de todas maneras, aunque no contestes, por no haber contestado, se toma como un sí. Básicamente, esa es la idea. Así es de que si te llegó la solicitud y tú no quieres que la cancelen, antes de 72 horas tendrás que decir no, a través del mismo buzón tributario. Así es como funcionaría. Las facturas globales, ahorita vas a ver, es parte de las excepciones. Es la lámina que sigue, creo. Es así. Digo, te adelanto, sí se pueden cancelar. Acá nos dice cómo es el proceso. Dice, el emisor solicita cancelación vía buzón tributario. Lo siguiente dice acá, el diagramita, dice, el receptor responde antes de 72 horas. Si no responde, entonces el CFDI es cancelado sin aceptación, ¿no? No se manifestó, entonces damos por hecho que la respuesta es sí. Si por otro lado sí se manifiesta dentro de las 72 horas, pues hay dos posibilidades. Que me diga que sí y entonces pues inmediatamente procedemos a cancelar, o que me diga que no y entonces lamentablemente no podría cancelar ese comprobante. Y ya será cuestión de que yo me comunique directamente con él, ya a lo mejor más a través de una llamada, etcétera, para negociar. Dice en la regla 39, estamos viendo la regla 38. En la regla 39 nos menciona el SAT cancelación de comprobantes sin aceptación del receptor. Y entonces esa regla 29A, en su cuarto y quinto párrafos, donde nos dice, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos. En todos estos, entonces tú sí puedes cancelar sin que acepte el receptor. Número uno, o inciso A, cuando ese comprobante sea menor a 5,000 pesos. Adelante, cancélalo sin pedir permiso. Cuando es por nómina, ¿no? Obviamente, porque imagínate también, si tienes una nómina de jornaleros o tu nómina es grandísima y quieres cancelar porque te equivocaste, imagínate tener que solicitar, además, los empleados, pues, ¿qué onda con el buzón tributario, etcétera? Sería de locos, ¿no? Obviamente no se puede, por lo tanto, los de nómina, perdón, sí los puedes cancelar sin que tengas que pedir permiso. También los de egresos, los de traslado, los que les expides a contribuyentes del RIF, los que se hubieran emitido a través de la herramienta de mis cuentas. Esa es la aplicación del propio SAT. Aquellos que amparen retenciones e información de pagos, los que son expedidos en operaciones realizadas con el público en general. ¿Sale? Es como lo que decías ahorita, las globales. Entonces, estas sí las puedo cancelar sin pedir permiso. Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 27126. Y por acá creo que fue Isidro el que preguntó cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas a que lo expediste. Por eso mencioné, si lo estás emitiendo y en ese momento te das cuenta que te equivocaste, lo puedes cancelar sin pedir permiso, si sea de 3 millones de pesos. ¿Sabes? Entonces, no hay tanto problema, Isidro, por esa parte, porque finalmente sí los puedes cancelar. Siguiendo, bueno, ahí terminaría esta parte de las cancelaciones. Simplemente como recomendación, pues estén muy pendientes de estos cambios porque también inician a partir de julio, ¿no? Es importante que lo tengan en el radar, que, que sean conscientes de ello y que apliquen estas prácticas a partir del 1 de julio. Siguiendo entonces, ahora viene el tema del nuevo DPIVA y se trata aquí de agilizar la entrega de información de proveedores o lo que conocemos actualmente como DIOT, ahora a través del PCRDD. Por acá hay algo de Lucía, dice, el complemento de pagos afecta en la contabilidad electrónica. Se deberá anexar el CFDI de pagos cuando se haga en meses diversos la operación y el pago.
tendrás, digo, finalmente, siendo un ingreso y existiendo un XML, sí, definitivamente lo tendrás que agregar a tus pólizas de ingresos. Y considerando que sea diferentes meses, digo, finalmente está haciendo el pago alusión a la factura origen, ¿no? Tú lo puedes agregar en esa. Siguiendo entonces ahora con el tema de DPIVA. Ah, perdón. Sí, ya vi, ahí vi al final. De nada, Lucía. En cuanto a PCRDD, esta nueva autorización que tiene Compa aquí desde el 2016, pues esto permite que ahora nuestro sistema ayude a entregar información de declaraciones directo desde el sistema. Me detengo un poquito, por acá Gerardo dice, tiene una pregunta. Así tal cual lo menciona Gerardo. Dice Gerardo, cuando paguen, supongo, se anexará el XML a la factura y el XML complemento de pago, obviamente a la ficha del depósito de la póliza de ingresos. Es correcto, Gerardo. Regresando acá a la... De nada. A la presentación decíamos, esta nueva figura en la cual ahora obtenemos la autorización nos va a permitir entregar directamente del sistema algunas declaraciones, empezando por lo pronto con DPIVA. ¿Qué es lo que hace el PSRDD? Recibe, verifica, valida, sella y te entrega un acuse de recibo. Es prácticamente pues una ventanilla habilitada por el SAT para la recepción de documentos digitales. Decía que podemos entregar ya, ahorita, si yo quiero entregar la información cuando termine de construir la de mayo de mi declaración de proveedores de IVA, lo puedo hacer directamente del sistema ya. Desde 2015 se dio a conocer esta parte del DPIVA a través del tercero transitorio en la primera modificación a la miscelánea de ese año. Y nos decía, para los efectos del artículo 32, en todas estas fracciones, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones a que hacen referencia la regla 233, 2310, 2843, 415 y 451 correspondientes, bueno, ahí dice los periodos de 2015, la realidad es que en ese entonces no se pudo hacer, pero sí en los posteriores lo podrán hacer mediante la forma oficial declaración de proveedores de IVA, a través de los prestadores de servicio de recepción de documentos digitales, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Bueno, desde el 2015 así se venía manifestando, ahí cambió un poquito, ahora ya el nombre es un tanto diferente. Ahora es proveedor de certificación y recepción de documentos digitales. Eh, técnicamente aparece por acá la pregunta, ¿cómo se debe generar y enviar la información de DPIVA y de otros documentos digitales? Bien, lo señala acá el mismo documento, el anexo, perdón, ahora es el anexo 21. El contribuyente que opte por emitir documentos digitales deberá generarlos bajo el siguiente estándar, XSD base y los XSD complementarios que requiera. Esto validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML, ¿sale? O sea, si entrego DPIVA, lo voy a entregar en un archivo XML. A través, en este caso, ustedes que son nuestros clientes, a través de Compaqui Contabilidad. Lo dice el anexo 21 y es aquí pues donde se definen las reglas de generación de los XML para DPIVA. Todos estos son prácticamente, pues, el fundamento legal, esto que estoy encerrando en el rectángulo ese. Y bien, la conclusión es, pues DPIVA es una alternativa a DIOT. Y ponemos ahí la pregunta para tratar de aclararla, ¿no? ¿Cuál es la que se debe presentar y cómo debo hacerlo?
ponemos aquí 1. Si tú decides realizarlo a través de PSRDD, entonces tendrás que entregar DP/IVA, ya no DIOT. Pero si por otro lado decides mejor entregar la declaración como actualmente lo haces, entonces tendrás que seguir entregando DIOT. Aquí la pregunta es, entonces, ¿qué te conviene más? ¿Cuál es el mejor para ti? Lo primero que tendríamos que decir es, ¿cuánto tiempo te toma preparar DIOT? Porque realmente, en cuanto a la construcción, tanto de DIOT como de DP/IVA es lo mismo, la construcción. La diferencia es prepararla para enviarla. Es generar el archivo y entregarlo. Ahí está la diferencia. Esto que estoy poniendo aquí es lo que se hace para DIOT. Revisas algunos reportes, en este caso podría ser IVA causado, acreditable. Después de ahí generas el archivo de DIOT, abres el Excel que ya conoces, a través del sistema generas el TXT, seguramente lo vas a guardar en alguna carpeta que tienes organizada por mes, año, etcétera. Luego te vas a la aplicación del SAT que se llama Documentos Electrónicos Múltiples, le dices que vas a crear una nueva declaración, de ahí ves la previa, jalas el archivo TXT para finalmente validar por acá, validas la declaración, luego la encriptas y una vez encriptada, te la vas a traer al portal sat.gov, te vas a identificar, evidentemente tienes que poner tus credenciales, también vas a agarrar ese archivo ya encriptado que termina teniendo una extensión ahora .dec, y vienes y lo cargas en el sitio del SAT, además obviamente de imprimir el acuse de envío y el acuse de recepción. Luego le dices qué tipo de declaración es y bueno, en todo ese proceso seguramente generaste varios archivos que podrían llegar a ser hasta 6. Ese proceso, digo, ustedes ya lo conocen perfectamente. Así es como se hace DIOT. ¿Cómo se haría DP/IVA? No sé si recuerden que cuando originalmente iniciaron a facturar electrónica, perdón, a hacer facturas electrónicas, tuvieron que firmar un manifiesto solo una vez. Y servía como para avisar al SAT que ibas a iniciar con la emisión de los comprobantes. Bien, es algo parecido. Acá se llama contrato de adhesión. Te metes al portal.sellarxml.com, buscas a CompaKey y ahí prácticamente avisas al SAT que vas a entregar declaraciones a través de PSRDD. Una vez hecho eso, entonces ahora sí, desde contabilidad vas a poder entregar tu información. Vas a ir a la misma opción, a la misma que antes ibas, solo que ahora hay dos pestañas. Una que dice XML DP/IVA, otra que dice TXT DIOT. Estamos hablando de cómo hacer DP/IVA, entonces vas a elegir la 1, agregas los filtros, bueno, capturas aquí o señalas lo que te interesa, el ejercicio, el mes, el periodo, etcétera. Lo agregas y le das a dar procesar. Una vez que le diste procesar, te aparece la previa para que revises y aquí pones tú, ya sea tu fiel o tu certificado de sello, que puede ser el mismo que ya venías usando, ¿no? Siempre y cuando esté vigente, claro. Le das envío acá arriba y eso lo que te muestra es esta ventana. Te dice solicitud enviada a PSRDD, espere respuesta. Después que cierres esa ventana, entonces acá en el sistema, en la parte superior derecha, te aparecerá esta leyenda, procesando envío a PSRDD. Tú puedes seguir trabajando en cualquier otra cosa dentro del sistema, ¿no? Y pasado unos segundos, te aparecerá ya una notificación, así, automáticamente, donde te dice acuse con estado, en este caso fue aceptado, ¿no? Sí puede llegar a ser si hay algún error o si algo está ocurriendo que seguramente sería complicado, pero bueno, puede llegar a pasar que te lo niegan. Lo normal va a ser que te digan acuses con estado de aceptado
Y algo importante, vean acá el mensaje de la notificación. Los documentos de las declaraciones y acuses se encuentran en el ADD en la pestaña de declaraciones. Entonces, si tú vas a ADD, verás la pestaña y aquí está el listado de las declaraciones que ya fuiste entregando. Y listo, se acabó. Algo, bueno, perdón, aquí se me olvida mencionar que pues hay un expediente que trae toda la información en relación a esa declaración. Obviamente puedes ver tu acuse ahí dentro de este menú. Aquí está en la opción. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que resaltar también, creo, varias cosas. ¿Saben ustedes si son conscientes que al entregar DIOT, bueno, ni no solo al entregar DIOT, ¿no? Cada vez que entras al SAT, tienes la posibilidad o de que esté saturado o de que no tienes la versión correcta de Java. Y tienes que estar ahí peleándote con la máquina para dejarlo de manera correcta. Entonces, específicamente, digo, cualquiera puede ser latosa, pero creo que es muy común que de repente está saturado el servicio. Entonces, por eso es conveniente que lo hagas a través mejor de DPIVA, porque al hacerlo a través de DPIVA te permitirá que evites ese problema del Java. Sencillamente, yo creo. Eso ya hace que valga la pena, ¿no? Y como pudieron ver, pues es mucho más simple. ¿Hasta este punto hay alguna duda en relación a este tema de DPIVA? Todo bien. Gracias, Diego. Sí, al CAPTCHA dices. Difícilmente, Fernando, digo, ese CAPTCHA fue una situación que fue generada por el propio SAT. Ahí sí, imposible de evitarlo. Acá va a ser más complicado porque finalmente es como si lo aplicaran para cada factura, imagínate, ¿no? Digo, yo sé que es mucho menos la cantidad de declaraciones que envías que facturas, pero dudo mucho porque finalmente, a diferencia de lo que mencionas de la descarga de los comprobantes, ese servicio lo provee el SAT. Este que estoy diciendo ahorita del DPIVA lo provee el PCRDD. Y eso es mucha diferencia. ¿Sale? Entonces, difícilmente veo que sea posible que agreguen un CAPTCHA ahí. Considerando entonces que ya no hay más dudas, vamos a avanzar al siguiente tema, que es el de la nómina digital. Y este, pues prácticamente es un repaso, porque pues ya esto es algo que tuvo que haber ocurrido. Me regreso un poquito acá al chat. Ajá, a eso me refería, Fernando. Ese CAPTCHA lo puso el SAT porque es un servicio que provee el SAT. Nosotros conectamos el XML en línea a a este servicio del SAT y de algún modo estamos imposibilitados de quitarlo porque no nos compete a nosotros, nos lo puso el propio SAT. En este caso, de DPIVA hablamos de una autorización a, a un ente llamado PCRDD, que sí es bastante distinto, ¿no? El servicio aquí lo provee un particular, en este caso el PCRD, específicamente nosotros. Entonces, nosotros mismos no nos pondríamos un CAPTCHA, pues. A eso es a lo que voy. Al ser autorizados nosotros como PCRDD, tenemos más amplitud de maniobra, a diferencia de lo que tú mencionas del XML en línea más, perdón, XML en línea, que ahí pues hace uso de los servicios, de un servicio del SAT.
Esa es la cosa. ¿Sale? Entonces, por eso es que veo muy difícil que eso ocurra. Siguiendo entonces con el tema, de la nómina, decía, pues básicamente va a ser un repaso leve porque finalmente ya ocurrió, solamente es ponerlo sobre la mesa para, si por alguna circunstancia no has hecho este cambio, pues seas consciente de lo que implicó. Bien, lo primero que podemos decir de la nómina digital es que esta nueva versión, la versión 1.2 de la nómina digital, implica que ya no tengamos que entregar la declaración DIM del año 2017. O sea, en 2018 ya no vamos a entregar la declaración DIM de 2017. Esa es la primera noticia y que creo, pues de algún modo es positiva, ¿no? Pero bueno, ese mismo enunciado nos deja claro que finalmente esa información, pues no la van a omitir, no van a dejar de recibirla. Evidentemente la información irá en cada recibo de nómina. Este es el diagrama que ya hemos visto hace rato, donde simplemente mostramos lo que cada XML lleva en la parte general y luego en el complemento, ¿no? ¿Cuáles datos específicos? En este caso es de nómina, así es como aparece ya la versión 1.2 de la nómina con datos más precisos y que corresponden a la nómina, incluso con un dato de otros pagos, algo que era un tema que causaba ruido. Recordarán que de repente muchas empresas tenían la práctica de depositar o de entregar el dinero de viáticos o de gastos a sus colaboradores directo en su tarjeta de nómina o en su cuenta de la nómina. Entonces, ¿eso qué provocaba? Pues que se inflaran los ingresos de los empleados, creyendo el SAT que eso era un ingreso por el salario o algo por el estilo, ¿no? Y se grababa, evidentemente. Ahora hay esta opción que dice otros pagos que permite agregar esos pagos que competen a otras cosas que no son necesariamente ingresos del trabajador. Esto que están viendo aquí es un ejemplo de un recibo de nómina ya con la versión 1.2. Y de aquí hacia abajo es todo lo que se agregó, es todo el complemento. Esta parte, vamos a señalarla así, esa parte entonces es la que yo mencioné hace rato que era como la general, es esto. Y esto es el complemento, ¿sale? Así es como está acá. Y aquí, bueno, en esta versión 1.2 ya te encuentras que todo está separado, percepciones, deducciones con sus propios nodos. Aquí aparece, vean, ahí señalé solo el 1.2, pero aquí dice la versión, es versión 1.2 de nómina, fecha de pago, inicio del pago, totales, luego el desglose. Todo aparece aquí, toda la información aparece en este nuevo recibo, claves, etcétera. Todo ya está aquí, mucho más organizado que la primera versión de la nómina, ¿no? Y esto pues nos da pie a ya armar, este tema nos da pie a armar el calendario fiscal del 2017, tener más claro lo que está ocurriendo, y así es como ha ido ocurriendo y perdón, ocurrirá en lo próximo. En enero inició lo del complemento de nómina, ¿no? A pesar de que se dio esa facilidad, pues finalmente tenías que retimbrar desde enero hasta marzo. Entonces, fue en enero lo del complemento, en febrero, recordarán, también ocurrió el cambio de UMA, donde ya el monto del salario diario se modificó con lo de los UMAS, y esto pues fue en febrero. En abril, antes de que iniciara abril, tenías que retimbrar todo lo de enero, febrero y marzo si es que habías estado timbrándolo con la versión 1.1. Y en julio viene este cambio del anexo 20 de la versión 3.3. Además de que en ese mismo mes aparece la obligación del complemento de pago.
corriendo una línea paralela del tiempo a este calendario de arriba, ha estado ocurriendo o ha estado la posibilidad de entregar el DP-IVA, la presentación alternativa de DP-IVA. Y lo que se prevé estamos en vísperas de eso, es que también ya entregues la contabilidad electrónica a través de PCRDD. Sabes que si tú ya tienes el sistema en la versión 9, tú ya tendrías esa posibilidad, por lo pronto, de DP-IVA. Después, cuando sea obligatorio, a entregar la contabilidad electrónica a través de ese mismo medio. Y bien, decía, pues era simplemente un repaso de la nómina. Solo quería mencionar, lo pongo ahí sobre la mesa para que lo consideres si alguien no hizo su nómina 1.2 de los primeros 3 meses. No lo echen en saco roto, no es algo que ya sea seguro, pero simplemente es un precedente. Recordarán que cuando inició la nómina digital, cuando iniciamos haciendo los recibos de nómina digitales, fue muy similar. Dijeron, inicia enero, luego dieron la facilidad de timbrarlo todo hasta marzo, antes de que iniciara abril, pues, pero hubo muchas empresas que no terminaron timbrando en esos primeros 3 meses. Me refiero, no generaron sus recibos de nómina digitales en el plazo establecido originalmente. Pero recordarán también que a final de ese año, el SAT anunció una nueva facilidad en la que dijo, ahora la situación es, si no lo pudiste timbrar, en ese periodo no importa, con que quede en el año, más o menos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Con que tus timbres de enero, febrero y marzo queden durante este año, son válidos. Entonces, pues simplemente lo pongo ahí, es un precedente, no hay, en este momento no podría decir, hay certeza de que si no lo timbraste y lo timbres, no tengas problemas después y lo puedas hacer deducible, no hay certeza de eso, pero es una posibilidad. Simplemente se los menciono como recordatorio de lo que ya alguna vez ocurrió. Y bien, vamos a pasar ya al último de los temas, y este es ya directo en el sistema de Compact y contabilidad. Aquí lo que vamos a buscar es sacarle provecho al sistema contable. Esto a través del manejo adecuado de la información que viene en los XML. Y básicamente para eso, yo creo que ya no tiene mucho sentido que me vaya a las láminas. Solo lo que sí les quiero mencionar es eso que hace un momento nuestro compañero, no recuerdo si fue Osvaldo dentro del chat, hablaba. El XML en línea más. XML en línea más es una aplicación que te permite descargar los comprobantes. Y estoy hablando de que saquemos provecho de la información que tienen los XMLs. Entonces, evidentemente es necesario que tenga en mi poder los XMLs. Y es algo que de repente se llega a dificultar porque o no te lo envían o se tardan mucho en enviarlo o tienes que estar ahí marcando, gestionando que te lo envíen. Para evitar todos esos problemas, puedes hacer uso de XML en línea más, que te permite conectarte al servidor del SAT y descargar los comprobantes. Descargas todos los comprobantes de un solo movimiento y pues evitas estar gestionando con, por ejemplo, tus proveedores, incluso si eres una empresa muy grande, pues con tus propios compañeros que son quizás de repente los responsables de esos gastos, ¿no? Así es de que es una opción que puede ayudarles bastante. Dice Lourdes, ¿por qué este programa no descarga y separa por día? Ah, no entiendo muy bien la pregunta, Lourdes, porque finalmente el sistema, al momento de descargarlos, pues hay dos opciones, ¿no? O que los lleves a una carpeta, o lo más adecuado, si usas contabilidad, Compact y contabilidad me refiero, pues que directamente se vayan al ADD. Dentro del ADD, pues tú puedes organizarlo, evidentemente los va a mostrar por día, y los puedes organizar y filtrar como tú lo necesites. No sé si te refieras a... Ya, o sea, lo que tú quisieras es que el sistema descargara
Y si tú tomaste, por ejemplo, todos los del mes, te cree dentro de la computadora una carpeta para cada día. Ya, sí, honestamente hasta este punto no tiene esa funcionalidad porque nosotros tenemos más la idea de que dentro de ADD se haga esa separación en la interacción de los sistemas. La única opción que te podría dar ahorita es que descargaras por día. Digo, entiendo que finalmente pues te tendrías que hacer 30 consultas en un día, 31 dependiendo, y eso a lo mejor ya no te es tan cómodo. Pero bueno, creo que es mucho más fácil descargarlos todos y que dentro de la carpeta que te los dejó la aplicación, pues tú simplemente copies y pegues los que corresponden a cada día. Hasta este punto, la respuesta o la razón de esto es porque la mira del sistema está puesta dentro de ADD y en ADD que se haga todo ese proceso de separación. Esa es la idea con el sistema, ¿no? Siguiendo, bueno, eso ya lo había más o menos mencionado, son ilimitados, el sistema es hasta para 100 usuarios, o sea, 100 personas pueden estar conectadas al mismo tiempo a la misma aplicación. O sea que si es un despacho, pues, y son 30 contadores y quieren conectarse todos al mismo tiempo para descargar de diferentes clientes de diferentes razones sociales, lo pueden hacer. Y bien, ahora sí decía, ¿cómo sacarle provecho a esta información que vamos a obtener de los XMLs que me ayuda a descargar el XML en línea? Eh, Aquí la situación sería con una herramienta que me permita que este tipo de asientos, por ejemplo, que según nosotros equivalen al 80% de la captura, que finalmente cae o construye las declaraciones y la contabilidad electrónica, pues interactúe de una manera adecuada, ¿sale? El proceso sea lo mejor posible. Y ahora sí, para eso voy a entrar al sistema. Déjenme abrir con contabilidad porque lo quiero mostrar ya directamente de él. Esta herramienta que está diseñada para este proceso es algo que se tuvo a bien llamar, perdón, contabilizador. Es una nueva característica que aparece en la versión 9 de Compact y Contabilidad y es de la cual echamos mano para poder hacer más ágil la generación de las pólizas. Un segundito nada más. Aquí voy a entrar a una de las empresas. ¿Y dónde voy a encontrar esta nueva característica para poder generar pólizas de manera masiva y automática? La voy a encontrar en los menús superiores, acá en pólizas, y luego hay un menú que se llama contabilizar CFDI. Tengo dos opciones. Uno donde directamente voy a contabilizar, y eso es lo que voy a hacer ahorita. Sale, voy a contabilizar ya directamente. Y aquí debo de seleccionar el tipo de asiento que quiero realizar. Y para que salga toda la funcionalidad del sistema, voy a utilizar el del pago. Voy hacia acá y voy a tomar pago a proveedores, ¿va? Perdón, a proveedores. Les debo de asignar primero la cuenta. Ahí lo tengo. Que sigue seleccionar los comprobantes. Evidentemente, al tratarse de un pago, el sistema me va a filtrar y me manda directamente las facturas recibidas y le digo buscar. De aquí, ahora sí tomo la cantidad que yo quiera. Voy a ir un poquito más abajo, aquí y desde aquí. ¿Sale? Tomo esos
doy botón derecho y le digo asociar documento. Y esto más o menos pues ya ubican, ¿no? Es algo que ya venían realizando en la captura normalita. Le digo salir. Y el sistema entonces lee todos esos razones sociales que vienen dentro de los XML que acabo de asignar. Le voy a dar siguiente. Y entonces del total de las razones sociales, el sistema me dice, ¿sabes qué? De todas las que venían acá, encuentro que estos no están registrados. A excepción solo de este que ya tiene una cuenta de provisión, ¿no? Salvo este, los demás, salvo el primero, computación de acción, los demás no están registrados. Le voy a, aquí, lo que voy a hacer es asignar primero la cuenta de la provisión y aquí le voy a poner, por ejemplo, esa cuenta y la asigno. O podría asignar, aquí si se fijaron, asignó la misma, ¿no? Lo que podría hacer aquí, pongo en este caso la más adecuada, la de mayor de proveedores, para que asigne a cada uno la que le corresponde. ¿Sale? Las va a crear además, ¿no? Si yo voy al catálogo de cuentas y busco en proveedores, solo están dados de alta estos en las cuentas. Entonces, lo que va a hacer aquí el sistema es crear los demás. Claro, aparte de crearlos acá, en el padrón de proveedores. Aquí hay algunos ya, pero estos que tengo acá atrás, como por ejemplo, déjenme mover un poquito hacia el lado. Radiomóvil Dipsa, a ver. No, Radiomóvil no está. Servicio Groxa tampoco. Automecánica tampoco. ¿Sale? Entonces, todos estos me los va a crear en el padrón de proveedores. Ya asigné la cuenta de provisión. Necesito ahora agregar la cuenta del gasto. Ahora sí pongo esta y la asigno a todos, ¿va? Si me recorro hacia acá, aquí ya dice, asignó la cuenta de provisión, asignó la cuenta del gasto. Le doy siguiente. Déjenme regreso un poquito nada más al anterior. Me hacía falta aquí darle registrar, ¿no? Ya los asigné, pero no le dije que lo registrara. Ahí está, ya lo registré. Y ahora sí, si voy al padrón de proveedores y busco radio, le puse radio. Radiomóvil Dipsa, ahí está. Ya lo registró. Vean cómo activó las dos tasas porque encontró comprobantes dentro de los que yo tenía ahí en el listado, tanto de 16 como de exenta, y en la pestaña de contabilidad asignó la cuenta que yo le dije que asignara automáticamente. Entonces, de algún modo esto ya me va ayudando. Aquí es una pequeña cantidad, pero ustedes visualícenlo para cantidades más grandes, dependiendo de cómo ustedes contabilicen. Ahora sí, déjenme lo muevo un poquito para arriba. En el 3, aquí están los movimientos ya hechos y algo, ojo, importante que tiene esta versión, yo le puedo dar botón derecho y decirle agregar pago aquí. Y entonces el sistema lo lee y simplemente debo de agregar el banco destino, que a lo mejor le pongo Banco Azteca y agrego. Si uso segmentos de negocio, aquí lo puedo agregar. Si ustedes trabajan con segmentos de negocio, ahí lo pueden agregar. Me recorro un poquito y vean cómo ya al agregar el pago se palomearon los que en este momento ya están pagados. Entonces voy al que sigue. Aquí ya agregó la información. Banco destino. Vamos a pensar que es ese. Cuenta. Listo.
y el que sigue. Y así pues prácticamente podemos terminar. Pero avanzamos obviamente mucho más rápido. Vamos a pensar que ya terminé. Vean todos los que ya se agregó el pago, que recuerden, pues la contabilidad electrónica indica que debo de agregar esa información. Y ahí, déjenme nada más me está ahí poquito causando ruido la definición. Déjenme cambiar, voy a tener que cambiar un poquito la resolución de la pantalla porque no me permite mover la ventana. Ahora sí, acá está. Le digo generar pólizas. Bueno, antes por acá me dice, no, vamos a generar 8 pólizas. Simplemente para que lo vean, voy a ir a los listados de pólizas. Estas son las que hasta este momento tengo, ¿no? Si le pongo todos los periodos, pues finalmente es lo mismo. Si le pongo 2017 es lo mismo. Bueno, en 2017 de hecho ni hay nada. 2016 tengo unas de diario y vamos a ir ahora sí a terminar ese proceso que estábamos realizando. Aquí lo tengo. Le digo ahora sí generar pólizas. Decía ahí asociando las pólizas y ahí me dice al final que ya las creo. Ahora sí vamos a ir al listado nuevamente. Le digo que me muestre todos los periodos. Y ahí están en 2017 las que acaba de crear. Si abro la que sea de egresos, dentro ya está todo terminado. Y lo más importante, vean cómo ya además se hizo la relación del folio fiscal con la cuenta tal cual lo dicta la contabilidad electrónica y lo hizo de manera automática. O sea, ese proceso que era como un poco engorroso y que nos había estado costando trabajo o que era más laborioso, pues esta característica me puede ayudar a eliminarlo o a minimizarlo por lo pronto. Entendemos nosotros en Compa que esta característica es por lo pronto de ayuda en un porcentaje de tu captura de pólizas, no en todo, pero lo estamos trabajando para mejorarlo y que te ayude todavía más. ¿Qué resta mostrarles? El configurador de asientos contables. Ahí como que la computadora se trabó un poquito, un momentito, espérenme. Ahí está. Aquí es donde le explicamos al sistema cómo debe de agregar las cuentas, ¿no? Si se fijaron, pues yo al final no tuve más que asignar, el sistema las iba creando, pero previo a eso hubo una configuración. Esa configuración me voy a ir a ese de pago a proveedores, es el 8, y simplemente lo que hice es ir acá, el sistema en esta pasivo del proveedor lo va a ir a tomar de lo que tiene el proveedor aquí. ¿Sale? De esta información que tiene aquí, es que este es cliente, era radio móvil. Este es proveedor, de aquí lo va a leer, ¿sale? Entonces pues lo va a tomar automáticamente. El que sigue, lo que tengo que estar viendo es, dice, es el total de la complementaria. ¿Lo uso? Yo uso complementarias, no uso, entonces le pongo ninguna. Banco deudor, y aquí ya es una operación, suma del total de los XML capturados. Eso lo hace solito. Luego, suma, otro dice por acá, suma del total de XML. Aquí lo ponemos ninguna. Luego viene, dice, el IVA a la tasa al 16, ¿qué cuenta afecto? Le digo, yo la capturo y agrego la que corresponde. En el cargo, luego en el abono, aquí le pongo la que corresponde.
¿Tienes operaciones con tasa cero? No. Entonces ponle ninguna. En abono ninguna. Luego, exento. ¿Usas exento? Tampoco. Ninguna. Guardas y listo. Con eso es suficiente para que el sistema logre hacer la contabilización. Evidentemente esto va a cambiar dependiendo el tipo de asiento. Si es una provisión, pues entonces aquí es diferente, ¿no? Y claro, tú tendrás que configurar de acuerdo a lo que tú sí usas de lo que aparece en esta columna del importe base. Tú vas eligiendo si la usas o no la usas. Si no la usas es ninguna. Si la usas, entonces es capturada y la agregas la cuenta. Con doble clic te despliega aquí y con doble clic te permite que le des F3 y agregues la cuenta. Tienes que hacer la configuración para cada uno de los tipos de asiento que están aquí. Y si, por ejemplo, tú la contabilidad la tienes diseñada de manera que en tu empresa tienen sucursales y dices, yo contabilizo las provisiones separadas, pues entonces lo que puedes hacer, esta provisión, digamos que de la matriz, lo que puedes hacer es decirle copiar. Aguánteme nada más ahí poquito, voy a seleccionar otro. Había hecho una modificación. Ahora sí, provisión de venta, le digo copiar y le digo, esta provisión es provisión Tecomán. ¿Quieres ver el nuevo asiento? Sí, este es el nuevo asiento. Aquí dice provisión Tecomán. Tiene el asiento contable 102. Entonces ahora tengo provisión de ventas y provisión Tecomán. Digo, no le puse ahí ventas Tecomán, me faltó eso, ¿no? Y aquí a lo mejor ya entras y cambias las cuentas simplemente, ¿no? La que corresponda cambiar. Las que no, pues las dejas, lo usas como base. ¿Sale? Entonces, pues bueno, algo que sí es importante para que puedas explotar este módulo es que lo domines. Y entonces, para eso sí les recomiendo que pregunten ahí en Codesi cuándo van a hacer cursos en línea, ya específicamente del contabilizador, para que aprendan a usarlo bien. Una vez que lo domines, yo estoy seguro que le vas a sacar provecho para que puedas agilizar la generación de tus pólizas. Pero sí es muy importante que finalmente domines la herramienta. De otra manera, va a ser complicado que sí le saques provecho, ¿no? Y si ya tienes la versión 9, pues entonces sácale provecho a esa característica. Me regreso ahora sí a la presentación. Y prácticamente con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda extra o comentario. Yo por lo pronto en lo que ustedes escriben, les comento. Sí es muy conveniente, se los recomiendo mucho. Denle me gusta a Compa Key en Facebook. Así lo van a encontrar. Facebook.com/Compa Key. Porque nosotros constantemente estamos haciendo publicaciones de cambios. Más ahora que vienen cambios importantes en esta parte del año, creo que es conveniente que de repente te llegue la noticia ahí de los cambios que están ocurriendo, tanto en el SAT, cambios de reglas, etcétera, como en las aplicaciones, ¿no? Que finalmente usas. Entonces, bueno, si eres usuario de nuestros sistemas, pues creo que te puede ayudar bastante el estar enterado de cualquier modificación que estamos haciendo en ellos a través de Facebook, ¿no? De manera un tanto relajada, puedes estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Pues bueno, no me resta más que agradecerles. Veo que ya acá no hay dudas. Entonces, bueno, por mi parte, eso es todo. Agradezco mucho el que se hayan dado el tiempo. Una disculpa nuevamente por el atraso en el inicio. Al final creo que recuperamos el tiempo. Y bueno, a nombre de Codesi, de la gente, de los colaboradores de Codesi y de mi parte, les agradezco bastante que se hayan dado el tiempo a, ver esta sesión. Espero que les haya sido de provecho. Recuerden solicitarle a mis compañeros de Codesi la presentación para que tengan ahí los fundamentos de todo lo que estuvimos platicando hoy. Y no sé, Fabi, si tengan modo de entregar rápidamente la grabación. Lo que yo sé es que sí está grabando, ya ellos
En Codesi les enterarán a ustedes de cómo serán los mecanismos para que puedan obtenerla, ¿va? Entonces, bueno, reitero, muchas gracias por haber asistido. Esto sería todo de la sesión. Que tengan una excelente tarde.